Estimada comunidad, les damos la bienvenida por segunda vez en este día para la siguiente conferencia que tenemos organizada por el Departamento de Matemáticas. Adelante, por favor. Muchas gracias. De parte del Club de Matemáticas y de la carrera de Matemáticas les damos la bienvenida. Y bueno, comienza, Nathan. Si quieres contarnos un poco más de ti antes de comenzar, como te dije, háblanos un poco de cómo puedes organizar la charla. Es todo tuyo. Ok, bueno, gracias. Hola, buenos días a todos. Me llamo Nathan Ryan, soy un profesor de matemáticas en la Universidad de Bucknell, que es una escuela muy parecida a la U, que somos una universidad de liberal arts, pero también tenemos programas de ingeniería, de management, de cosas así. Así que es un lugar muy afín a la U. He estado ahí unos 14 años, pero hace un año, bueno, ahora 3 años, 4 años, pasé un semestre o mitad del año una vez en la U, dando clases y haciendo investigación con unos alumnos. Y recién pasé, hace un par de veranos, pasé el verano trabajando con 2 alumnos que ahora se han graduado de la U y ahora están o en universidad están en el posgrado o están por ir al posgrado. Mi área de investigación es teoría de números. Yo trabajo en los aspectos computacionales de teoría de números, las funciones L, las formas modulares, cosas de ese estilo. Las formas modulares son objetos muy importantes en teoría de números y son partes claves de demostraciones famosas. Por ejemplo, el último teorema de Fermat es un teorema de formas modulares en un sentido. Así que yo trabajo ahí, pero la charla de hoy es una charla sobre las curvas elípticas, que también forman un papel importante en teoría de números y también en la demostración del último teorema de Fermat. Lo que voy a hacer hoy es hablar un poco por arriba de varias aplicaciones de curvas elípticas y después en más detalle voy a hablar mucho de una aplicación particular a un problema antiguo, o sea, un problema que trabajó Fibonacci. O sea, es un problema que tiene más de 1000 años de conocimiento, o más o menos 1000 años de conocimiento. Así que arranco nomás. Entonces, la idea es, lo que quiero hacer, voy a compartir la pantalla. Si puedo hacerlo. Ok. Entonces, el título es Curvas elípticas, nuevas soluciones para problemas viejos. Y lo que voy a hacer al inicio es hablar, como dije, hablar de 3 aplicaciones por arriba y después meternos en una aplicación con mucho más detalle. Entonces, las entradas. Lo organicé como una comida. O sea, las entradas son las 3 aplicaciones por arriba. Entonces, la primera pregunta, obviamente, tal vez es ¿qué es una curva elíptica? ¿Y por qué son tan interesantes las curvas elípticas? Como se ve en este slide, se ve que este es una generalización de formas cuadráticas. O sea, en la escuela se estudia mucho cosas como circunferencias, parábolas, hipérbolas, cosas así. Esos son formas cuadráticas porque tienen y al cuadrado, x al cuadrado, no tienen nada del cubo. Pero las cosas lineales y las cosas cuadráticas se entienden muy bien. La próxima curva para considerar es donde una parte de la curva tiene un cubo. Y esa es exactamente lo que es una curva elíptica. Es y al cuadrado igual a un cúbico, un polinomio cúbico. Y eso es un poco más difícil en términos de grado, pero mucho más difícil en términos de la teoría de números. Para cuadráticos se entiende completamente la teoría de números. O sea, bueno, tal vez digo, ¿qué es la teoría de números? Para mí la teoría de números es resolver ecuaciones sobre los enteros. O sea, buscar soluciones enteras a polinomios como estas. Si la polinomio es cuadrática, se sabe cómo hacer. Si el polinomio es lineal, se sabe cómo hacer. En este caso, en el primer caso donde tengo un cubo, no se sabe cómo hacer en general. ¿Okay? Entonces, se ven muchos dibujos de varias curvas elípticas. Las curvas elípticas que nosotros vamos a enfocarnos más son de esta forma, donde hay un pedacito ahí separado y una parte curva, una parte
infinita también. ¿Okay? Entonces, hay una definición formal que es mucho más, tiene más información, pero también es más difícil de entender. La definición formal es una curva algebraica proyectiva no singular sobre un cuerpo y la curva es de género 1. No quiero decir que lo que quiero decir es todas esas palabras, pero si hay alguien que le interesa esto, puede buscar, tratar de entender esta definición y con eso ya entendería mucho de lo que es una curva elíptica. Pero para nosotros hoy voy a mantener esta definición bien concreta, que es un polinomio y al cuadrado igual a un cúbico, y este se llama el discriminante, y queremos que el discriminante sea distinto de 0, y eso nos dice que, por ejemplo, esta curva no es una curva de que estamos hablando hoy, porque esa sí es una curva singular, tiene un cúspide. Entonces queremos cosas lisas, cosas suaves, no queremos cosas con puntitos como ese. ¿Ok? Eso es lo que es una curva elíptica. Entonces quiero darle, no salió muy bien, les voy a decir 3 aplicaciones rápidas de las curvas elípticas. La primera aplicación es tal vez la más famosa, que es el último teorema de Fermat. Este teorema dice que si tengo una ecuación a la n más b a la n igual a c a la n, y estoy buscando soluciones enteras, quiero a, b y c enteras positivas y que dan una igualdad en este caso. Sabemos que si n es igual a 2, sabemos muchas soluciones. Por ejemplo, 3, 4, 5 es una solución. 5, 12, 13. 30, 40, 50. De hecho, hay infinitas soluciones cuando la potencia es igual a 2. Pero en el momento que subimos al cubo, no hay ninguna solución sobre los enteros positivos. Hay las soluciones triviales 0, 5, 5, 5, 0, 5, pero no triviales no hay ninguna solución. Y no solo es así para n igual a 3, pero también para n igual a 4, n igual a 5, 6, etc. De hecho, para cualquier n mayor que 2, no hay, no hay soluciones sobre los enteros. Esta es una conjetura que Fermat propuso en el 1619 por ahí, y tomó unos 500 años casi o 400 años más o menos para resolverlo. Y lo resolvió Andrew Wiles y Richard Taylor en 94, 96 por ahí. ¿Okay? Y la demostración de este teorema va más o menos de esta manera. Gerhard Frey, un matemático alemán, creo, propuso la siguiente demostración por contradicción, que dice, supongamos que sí hay una solución, A, B, C, de los enteros. Entonces lo que él hizo era armar una curva elíptica, donde se ve que esto es i al cuadrado igual a un cubo. Y usando esta solución, que de hecho no existe, pero si hubiera una solución, usa la A y la B para construir esta curva elíptica. Después de mucho trabajo, demuestra que esta curva elíptica no es modular. No voy a decir nada de lo que es modular, pero estoy por lo menos diciendo que Frey demostró que esta curva no es una curva modular. Pero unos años después, 15 años, 20 años después, Wiles y Taylor demostraron que toda curva elíptica, de hecho, sí es modular. Esto es una contradicción. Entonces lo que pasa es que esta solución que tal vez existía, de hecho no puede existir porque su existencia implica algo imposible. Entonces eso es más o menos cómo terminaron la demostración. ¿Okay? Totalmente por arriba, pero para darles una idea de más o menos cómo entran las curvas elípticas, este es el paso clave para eso. Okay. Una segunda aplicación es una obra de M.C. Escher, es un artista holandés, creo, famoso, que tiene muchos dibujos de cosas ilógicas, por ejemplo, cataratas que suben para arriba, cosas así. Tiene muchas obras de arte muy interesantes, pero Hendrik Lenstra, que es uno de los más famosos matemáticos que hace teoría de números computacional en particular, él se chocó con esta obra
y decidió tratar de rellenar ese hueco que se ve en el medio. ¿Okay? Se ve que lo que hizo Escher es tomar un dibujo normal y hizo algún tipo de twist para que más o menos como un tornillo, más o menos. Se ve que es como un twist y también las cosas se hacen más pequeñas en el medio, cosas así. Hay un artículo muy lindo que se puede ver, que se puede leer, y de hecho compartí el link para la charla en el chat con Adrián, y tal vez, no sé si se va a poner en algún sitio, pero se puede encontrar este artículo online. Entonces lo que él hizo era, buscó los cuadernos originales de M.C. Escher, y hay muchos dibujos muy interesantes de lo que hizo Escher para tomar un retículo cuadrado y los dibujos que hizo para entender un poco del twist que hizo. Y les quiero mostrar un pequeño video, no sé si va a funcionar. No funciona. Okay. Lo que se ve en este video, que se puede encontrar en el link de la charla, es una versión donde lo que hizo Lenstra es tomar este dibujo, calcular el twist que dio este como aspecto de tornillo, y después deshizo ese twist para que el dibujo quedara recto, y después rellenó el dibujo con un artista, y después hizo el twist otra vez. ¿Se entiende? O sea, tomó este dibujo, lo hizo como un dibujo recto usando curvas elípticas, porque una curva elíptica corresponde a algún tipo de twist en unos contextos. Entonces descubrió la curva elíptica que corresponde al twist, hizo el untwist para que quedara un dibujo recto, contrató un artista para rellenar el medio y después hizo el twist otra vez. ¿Okay? Es una aplicación linda e interesante tal vez, pero si buscas online el efecto Droste y Lenstra y video, vas a poder encontrar un video donde hablan de este proyecto que hizo Lenstra. ¿Okay? Una tercera aplicación es a la criptografía. Son las curvas elípticas. En la definición, una cosa que se puede demostrar sobre una curva elíptica es que es una variedad algebraica. No quiero hablar mucho de lo que es, pero lo que implica en el fondo es que hay una manera de cómo sumar puntos en la curva elíptica. O sea, si tengo este punto de acá y este punto de acá, se puede definir una suma de cierta manera para que este punto P más este punto Q es igual a, bueno, de hecho, si paso este punto de acá, este es el opuesto de R, y se dice que P más Q es igual a este punto de acá. O sea, se elige dos puntos, se dibuja la recta, se encuentra el tercer punto de intersección, después se hace una reflexión a la parte negativa del plano, y de ahí se encuentra la suma de los dos puntos. Este punto de acá es P más Q. ¿Okay? ¿Se entiende? O sea, y también, por ejemplo, si quiero hacer otro ejemplo, si elijo este punto de acá, tal vez ese no, porque va a quedar muy abajo. Si tomo estos dos puntos de acá, dibujo la recta. Ups, bueno, lo dibujo muy bien. Bueno, fallo. Pero la idea es este punto de acá, tomo la reflexión, y este es el punto A, B, y este es el punto A más B. Es un proceso para sumar puntos en una curva elíptica. Se ve, por ejemplo, si quiero pedir P más P, ¿qué hago? Lo que tomo es la tangente en el punto P, lo dibujo y me da el tercer punto. O sea, en este caso es Q más Q es igual a... este punto de acá es 2Q, o sea, Q más Q. ¿Okay? Se ve que también agregamos el punto en el infinito, que es un punto muy lejos de todo, más o menos en la parte vertical. Y se ve, por ejemplo, que si hago P
P más Q y dibujo esto, el tercer punto de intersección es el punto en el infinito. O sea, se ve que P más Q en este caso es igual al punto en el infinito que voy a escribir como O. Y se ve que en este caso P más Q es el punto del infinito. Y también se ve que el punto del infinito es como la identidad. O sea, si tomo este punto de acá, A, y quiero agregar el punto del infinito, o sea, un punto en la parte muy lejos en el vertical, lo que hago, por ejemplo, dibujo esta recta, porque quiero cruzarlo con el punto del infinito, choco con el punto del infinito y después hago la reflexión y quedo acá. Este es el punto menos A. O sea, el inverso es el punto arriba y el punto del infinito es la identidad. ¿Ok? Esto es tal vez muy abstracto, pero la idea es se puede formar, hay una manera de cómo sumar puntos en la curva elíptica. Eso es lo más importante para este slide. Los estudiantes que han tomado un poco de álgebra tal vez reconocen esto como un grupo, es un grupo abeliano, y la parte difícil de esta demostración es que esta ley es asociativa. Si no entienden nada de lo que dije, está bien. Lo importante es que hay una manera de sumar puntos, y de hecho, con un poco de cálculo, se puede hallar una fórmula. O sea, si este punto tiene coordenadas x, y, este punto tiene coordenadas w, z, se puede encontrar exactamente usando la derivada implícita, se puede encontrar la derivada de este punto, la ecuación del tangente, encontrar el tercer punto de intersección. O sea, es un problema de cálculo, pero sí se puede derribar una fórmula explícita tanto para la suma de dos puntos que para el doble del punto, el triple del punto, etc. Entonces, la última aplicación a criptografía es que en la criptografía lo que se precisa es una función que se llama trapdoor. O sea, lo que quiero es una función que es fácil de hacer en una manera, pero súper difícil en la otra manera, en el otro sentido, en la otra dirección. Por ejemplo, se sabe que multiplicar es fácil. Dado cualquier dos números, no importa tantos, de qué tamaño, 10 a la 120, 10 a la 1000, no importa, es fácil calcular ese producto. Dado dos números m y n de cierto tamaño, es fácil de calcular. Pero al revés es más difícil, o se piensa que es más difícil. Si les doy un número de 2000 dígitos y pido que lo factoricen, eso es mucho más difícil. Eso es un ejemplo de una función trapdoor. Multiplicar fácil, factorizar difícil. Pero lo que se puede hacer para curvas elípticas, y si ustedes tienen teléfonos creo que Motorola y creo que Nokia, ellos tienen dentro del teléfono una manera de usar criptografía con curvas elípticas. O sea, que es algo que se usa mucho. Y lo que funciona más o menos, funciona de esta manera, que necesitamos otra vez una función trapdoor, pero lo que se hace es, se considera el cuerpo finito. O sea, esto es un cuerpo, es una estructura algebraica que tiene división, multiplicación, todo eso, todo lo que uno quiere de una estructura algebraica, pero es finita. No puedo decir mucho más que eso, porque la audiencia me parece que es muy variable, pero es un conjunto finito de números que se puede hacer división, multiplicación, etc. Entonces lo que se puede hacer es esas fórmulas que se pueden derribar de manera usando álgebra, usando cálculo, se puede usar esas fórmulas para cualquier cuerpo, y de hecho lo que pasa es, si les doy dos puntos conocidos, P y Q, y yo puedo calcular fácilmente, yo puedo elegir un punto P y puedo elegir un entero K, y puedo calcular P más P más P más P K veces, y ese punto lo voy a llamar Q. Esa dirección es muy fácil. Dado P y dado K, es muy fácil calcular Q. Pero al revés, si les doy P
y les doy Q, es difícil calcular K. Esa es una función trapdoor. O sea, si tomo estos puntos en la curva elíptica, es muy fácil calcular la suma repetida de P más P más P más P, eso es fácil de calcular. Y de hecho puedo calcular Q fácilmente, pero al revés, si les doy P y Q, es difícil encontrar K. La palabra clave para buscar es el logaritmo discreto. Lo pueden buscar en Wikipedia y encontrar cosas por ahí. ¿Ok? Entonces, no sé si hay lugar para preguntas, pero tomo una pausa acá para ver si hay preguntas antes de arrancar a la parte más concreta y más lenta. Así que si la primera parte les pareció rápido, está bien. Esta segunda parte va a ser más concreta y más entendible, tal vez. Preguntas. Okay. No sé bien el formato, si hay preguntas por el chat, no sé, pero me animo para contestar preguntas si hay, pero si no hay, está bien. ¿Ok? Entonces vamos a hacer algo bien concreto y hablar de un problema bien clásico. Este problema inició con los matemáticos musulmanes en el año 900 y después Fibonacci en los años 1100 algo escribió la primera solución a una versión particular de este problema. Pero el problema es este. Dado un entero positivo D, hay un triángulo rectángulo con lados racionales y área D. ¿Okay? ¿Se entiende? O sea, ¿qué tiene esto que ver con la teoría de números? O sea, estas condiciones que tenemos acá, triángulo rectángulo y área, nos da unas ecuaciones. Por ejemplo, se ve que lo que sí sabe que tiene que ser es un medio A por B tiene que ser igual a D. Eso es lo que quiere decir tener área D. Y también tiene que ser un triángulo rectángulo, así que tenemos Pitágoras y tenemos que A al cuadrado más B al cuadrado es igual a C al cuadrado. ¿Ok? Entonces lo que estamos buscando son racionales A, B y C que cumplen esto, donde D es un entero. ¿Okay? Esto no tiene ninguna conexión obvia con curvas elípticas, pero la meta de esta parte de la charla es llegar a la conexión con curvas elípticas. ¿Okay? Vamos a arrancar con unos ejemplos. Yo digo que D puede ser igual a 6. Entonces, ¿qué preciso? Para decir que D es el tipo de número que estoy buscando, necesito un triángulo rectángulo con área 6 y con lados racionales. Para mí hay un triángulo rectángulo más famoso, que es el triángulo 3, 4, 5, y se ve que eso sí cumpla lo que quiero. ¿Se ve? Porque el área es un medio 3 por 4, que es igual a 6, y los tres lados de triángulo son racionales. De hecho, son enteros, pero los enteros son racionales, así que estamos bien en este caso. Un segundo ejemplo es D igual a 5. Y ya se ve que va a ser mucho más complicado. Pero ¿qué busco? Busco un triángulo rectángulo con área igual a 5 y con lados racionales. ¿Okay? Con más tiempo, les daría tiempo para tratar de encontrar esta solución, los tres lados racionales que dan área 5, pero resulta que es bastante difícil. Son 3 medios, 20 tercios y 41 sextos. ¿Okay? Creo que Fibonacci descubrió esta solución haciendo las cosas a mano,
pero se ve que se hace muy difícil. Por ejemplo, si pido área igual a 157, estas soluciones de acá, este valor de A, este valor de C, B y este valor de C, son en un sentido muy concreto las soluciones, esta es la solución más simple. Simple en el sentido que tiene que el numerador de los lados tiene la menor cantidad de dígitos. O sea, cualquier otra solución a este sistema de ecuaciones tiene más dígitos en los números, en los cocientes. O sea, esta es la solución más simple en el sentido de cantidad de dígitos. ¿Okay? Esto es solo para decir que se hace difícil. O sea, ya solo con 157, encontrar esto a mano, imposible. ¿Okay? Es posible demostrar que cosas no son números que no pueden servir como áreas. Por ejemplo, se puede probar, y Fermat era el primero para probar esto. Él probó que no existe un triángulo rectángulo racional, o sea, con los lados racionales, con área igual a 1. Esto es una cosa que muchas veces hago en una clase de teoría de números. Es el primer ejemplo de un método general para demostrar cosas. Entre los alumnos que están acá, si les interesan cosas como competencias, este método de descenso es algo que se usa mucho en competencias matemáticas y se llama en inglés Fermat's Method of Descent. Y lo que dice es más o menos, supongamos que sí se puede construir un triángulo rectángulo con área 1 y con los lados mínimos en un sentido. A partir de ese ejemplo se puede encontrar otro un poco más pequeño, y eso dice que es una contradicción que no existe. Si existiera uno más pequeño, puedo construir uno aún más pequeño, y eso no puede ser. Pero el método de descenso es algo que se usa mucho en teoría de números y en competencias matemáticas también. Ok, esta es una primera solución. Una solución que cambia el problema, un problema infinito y súper complicado, a un problema súper concreto y súper finito. Y les voy a decir un poco de dónde viene esta solución. Pero más o menos es así. Defino estos dos numeritos, la n y la m, y lo que hago es busco triples enteros, o sea, x un entero, y un entero, z un entero, que cumplan esta ecuación, donde el A que aparece es 1 o 2, dependiendo si D es impar o si D es par. ¿Okay? Y hay un teorema de Tunnell, de Jerry Tunnell, que dice, si N no es igual a 2M, no hay triángulo racional con área D. Este es un teorema. Pero el inverso, más o menos lo tenemos, pero en este caso es una conjetura, y dice que si n es igual a 2m, sí hay un triángulo racional con área D. ¿Ok? Entonces vamos a ver unos ejemplos en el próximo slide, pero vamos a hablar un poco de esto. Se ve que esto es tal vez hago un número concreto. Si elijo d igual a 1, lo que quiero contar son soluciones a x al cuadrado más 2, como d es impar, se ve que a es igual a 1, 2i al cuadrado más 8z al cuadrado es igual a 1. Y también quiero contar soluciones a x al cuadrado más 2i al cuadrado más 32z al cuadrado igual a 1. Y porque todo es un cuadrado, es fácil y tiene que ser un entero. Cada x y z tiene que ser un entero. Es fácil de encontrar todas las soluciones a esta primera ecuación, por ejemplo. ¿Cuáles son? Necesito algo que es 3 cuadrados que suman al 1. La única manera de eso es que a lo máximo uno de los 3 pueden ser igual a 1. Entonces se ve que la solución de esta es 1, 0, 0, menos 1, 0, 0, y ya. Porque cualquier entero que elijo para i o para z, me da un número más grande que 1. ¿Okay? Y de manera parecida se puede ver en este ejemplo de acá,
que no están las mismas soluciones. Las soluciones son 1, 0, 0 y menos 1, 0, 0. Porque otra vez, si elijo algún valor no 0 para i o para z, la suma va a ser más grande que 1. Y según este teorema de Tunnell, la cantidad de soluciones, o sea, en este caso n es igual a 2, la cantidad de soluciones de esta ecuación es m igual a 2, se ve que n, que es 2, no es igual a 2m, que sería 4, entonces no hay triángulo racional con área D. Y es una demostración diferente de lo que hizo Fermat. ¿Okay? Y al revés, tenemos el otro caso, que es si n es igual a 2m, la conjetura es que sí hay un triángulo racional con área D. ¿Okay? Vamos a ver unos datos, unos ejemplos. Si se acuerdan, el A es el máximo común divisor entre D y 2. Esta es la N, esta es la M. Estos son varios valores de N y M. Entonces se ve que no hay número congruente. O sea, 1 no puede ser área, 2, 3, 5 sí podría ser. Es una conjetura que sí es. Pero de hecho ya sabemos que es porque construí ese triángulo al inicio, ¿no? O sea, que era el 20 tercios, 3 medios y 41 sextos. 6, según la conjetura, sí podría ser, pero de hecho sí construimos el triángulo con área 6, que era el 3, 4, 5. El 7, la conjetura dice que sí, pero no lo deben creer antes de construir ese triángulo. Ese triángulo es fácil, se puede construir, pero es un poco complicado. Pero 11 no es, 41 podría ser, 157 podría ser, y de hecho demostré un ejemplo hace unos slides. Y en general, si uno mira 5, 6 o 7 módulo 8, resulta que estos todos son ceros, así que podría ser que para todo número 5, 6 o 7 módulo 8, que podría haber un triángulo racional con área D. Okay. Entonces, para hacerlo un poco más concreto, estos son los triángulos que funcionan en este caso. Se ve que el 1, el 2, el 3 y el 11 no deberían servir y de hecho no hay triángulos, pero 5, 6 y 7 sí hay triángulos. Este es el que les mostré también, y acá hay el ejemplo para 7 y el ejemplo para 41. Y ya les mostré el ejemplo para 157. Entonces hay dos problemas. Uno es un criterio para encontrar si podría haber un triángulo, y eso se usa el teorema de Tunnell. Pero este teorema de Tunnell no dice nada de cómo construir el triángulo. Son dos problemas diferentes. ¿Okay? Entonces, tenemos estas conjeturas que si D es un número positivo y D es 5, 6 o 7 módulo 8, se piensa, porque siempre en esta tabla se ve que esto siempre parece ser 0 en cada caso. Y en cada caso, para cada D que es igual a 5, 6 o 7 módulo 8, hasta 10 a la 6 se ha construido el triángulo correspondiente. Y por eso se piensa que la conjetura vale en general. Lo que sí es un teorema es si tengo un primo que es 5 o 7 módulo 8, que sí de hecho hay un triángulo racional con área P. Si P es igual a 5 o 7 módulo 8. O sea, estamos más o menos en la frontera entre las cosas conocidas y las cosas desconocidas. Y es un problema básico usando geometría elemental, pero el estado de conocimiento es un poco nublado, o sea que no es claro lo que se sabe y lo que no se sabe. Pero esto sí es un teorema para áreas primos, pero es una conjetura para áreas compuestos. Entonces, ahora vamos a hacer la traducción de este problema elemental de geometría a las curvas elípticas. Si se acuerdan, una curva elíptica tiene la forma i al cuadrado es igual a x o f de x, donde f de x es un cúbico. Entonces, lo que tengo que decir es hablar un poco de cómo traducir una solución a una curva elíptica. Y esta es la traducción. Si tengo este triángulo ABC con área D, entonces este número se puede calcular, este número se puede calcular y al final resulta que eso es una solución a esta ecuación. O sea, es solamente sustituir estos dos números, usar las dos ecuaciones
a al cuadrado más b al cuadrado igual a c al cuadrado, y 1 medio ab igual a d. Y con eso se puede resolver, se puede verificar que si sustituyo esto y esto a esta ecuación, me da una igualdad. Pero para hacerlo un poco más concreto, vamos a mirar, por ejemplo, el triángulo más fácil, que tal vez sería el 3, 4, 5. Entonces, este tiene área 6. Entonces, lo que quiero confirmar es que, de hecho, la x y la y que voy a calcular de esta manera son soluciones a esta ecuación. ¿Ok? Entonces, vamos a calcular la x. La x es 1 medio a, que es, vamos a hacer 3, a menos c, que es a menos c, que es menos 2, y i, que es 1 medio a al cuadrado por c menos a. Y si hago la cuenta, me da menos 3, me parece, y 9. Y vamos a confirmar que sí, de hecho, si sustituyo el menos 3, me da menos 3 a la 3, menos 36 por menos 3. Debería ser 81, vamos a confirmar. Eso me da menos 27, menos 108, o sea, más 108, que de hecho sí es 81. Y se ve que esto sí cumple esta igualdad. Esta traducción en este ejemplo particular, pero sí funciona en general también. O sea, este triángulo corresponde al punto menos 3, 9 en esta ecuación, pero se ve que esta es una curva elíptica. Y esto es una manera de traducir una solución de un triángulo a un punto en la curva elíptica. ¿Okay? Y de ahí arranca la conexión entre los dos temas. Esta pregunta de triángulos y la herramienta general, que es una curva elíptica. ¿Okay? Entonces, si trabajo un poco más, se puede hacerlo un poco más concreto. Y de hecho, si tengo una solución de esto, puedo ir al revés también. O sea, si dado una solución a esta ecuación, puedo encontrar un triángulo con área D basado en ese punto. Y se puede otra vez hacer una cuenta fácil para verificar que sí, de hecho, esto al cuadrado más esto al cuadrado es igual a esto al cuadrado. Y además que esto por esto dividido por 2 es igual a D. ¿Okay? O sea, en cada caso nos da exactamente una traducción de un contexto al otro. Y a mí me fascinan estos teoremas, estas fórmulas que traducen de un problema en un contexto a otro problema en otro contexto. Y esto es lo que está pasando acá. Tenemos un puente entre dos problemas, dos áreas de matemáticas distintos. Uno que es geometría elemental y el otro es curvas elípticas. ¿Ok? Entonces, este es el teorema importante que nos da una relación entre las dos cosas. Resulta que hay un triángulo rectángulo racional con área D, o sea, el tipo de triángulo que estamos buscando, ¿no? O sea, un triángulo rectángulo con área D, con A, B y C racional. Hay una correspondencia, la correspondencia que recién vimos, que hay racionales X e Y distinto de 0, que son una solución a esta curva elíptica. ¿Okay? Y eso es como el resumen de los dos slides anteriores. En los dos slides les di exactamente cómo traducir de uno al otro. Pero una cosa linda, o tal vez linda, para mí linda, es que si tengo una solución, de hecho tengo infinitas. ¿Y cómo funciona esto? Se ve, por ejemplo, esta es la solución que encontré acá, el menos 3,9. Arrancando de esa traducción, del 345, hice esa cuenta y llegué con este menos 3,9. Entonces, como este es un punto en la curva elíptica, puedo sumar ese punto con sí mismo. Y se acuerdan cómo hago un punto, cómo sumo un punto con sí mismo, lo que hago
dibujo el tangente, escribo o dibujo esa recta y después hago la reflexión acá. Este punto de acá es el punto menos 3,9 más menos 3,9, donde el más es en el sentido donde en que estoy hablando hoy. Y ahora lo que hago después es, ahora tomo este punto y este punto, dibujo la recta, el tercer punto de intersección es otro punto, y esto de hecho me da otro triángulo racional. O sea, si tomo este punto y uso esta ecuación, me da otro triángulo de área D. Y puedo seguir de esa manera. Ahora tomo este punto y este punto de acá, dibujo la recta, el tercer punto me da este punto. Y otra vez usando esta traducción puedo encontrar otro triángulo racional con área 6. O sea, en el momento que tengo un triángulo con área 6, tengo infinitos. Tal vez es no tan sorprendente porque es más o menos, bueno, tal vez es un poco sorprendente. Lo dejo ahí y lo pueden pensar, contemplar como quieran. ¿Ok? Pero esta es la idea. Si tengo uno, tengo infinitos. Y tengo infinitos y puedo encontrar los infinitos usando la ley del grupo que existe sobre la curva elíptica. Si calculo varios puntos de esta manera y los traduzco a puntos, a triángulos, se ve que estos son los triángulos que tengo. O sea, si esta es la A, la B y la C, la área, o sea, A al cuadrado más B al cuadrado es igual a C al cuadrado, y también un medio A por B es igual a 6. ¿Okay? O sea, esas son varias traducciones de varios puntos en la curva elíptica. Pero es bien concreto, o sea, si encuentro una solución, puedo encontrar infinitas siguiendo esta ley de grupo y después hacer esa traducción y encuentro muchos triángulos. Entonces ahora quiero tomar un paso hacia atrás y hablar un poco del contexto general para curvas elípticas. Lo que uno quiere en teoría de números, como dije al inicio, es entender los puntos, las soluciones racionales o enteras a ecuaciones polinómicas. O sea, lo que quiero, por ejemplo, son los puntos, las soluciones racionales a este punto de acá. Y como si se acuerdan, también agregué este punto al infinito para que la ley del grupo funcionara, pero la idea en el fondo es encontrar estas soluciones. ¿Okay? Por ejemplo, si considero esta curva elíptica, hay solamente 4 soluciones. El punto al infinito, que siempre es una solución, porque infinito al cuadrado es igual a infinito al cubo, y después estas otras 3 soluciones finitas. ¿Okay? Pero esa es la idea. Quiero encontrar todas las soluciones enteras a ecuaciones de este tipo. Y de hecho, no solo cuando entiendo las soluciones también, porque sabemos que este es un grupo, también se puede decir que los puntos racionales también tienen una estructura algebraica y a veces se puede demostrar cuál es la estructura algebraica. Por ejemplo, acá digo que menciono que los puntos racionales es isomorfo a este grupo de 4 elementos. No sé si todos en asistencia saben lo que es un grupo, así que no digo más, pero si saben lo que es un grupo, ese es un ejercicio que pueden verificar. Entonces, lo que es importante es este teorema de Mordell, que dice que el grupo de puntos racionales es finitamente generada. Y eso, otra vez, porque, bueno, la audiencia es un poco variable. Esto dice que esto es un grupo de puntos, el grupo de puntos es un grupo abeliano finitamente generado. Entonces lo que eso dice es que este grupo es isomorfo, o sea, equivalente a una cantidad de copias de los enteros y después un grupo de puntos de orden infinito. Y lo voy a escribir como EQ, pero de torsión. Torsión solo dice que tiene orden infinito en el grupo. O sea que si hago la suma una cantidad finita de veces con ese punto con sí mismo, regreso al punto en el infinito, o sea, el punto de identidad.
Pero este numerito de acá, este R de acá, entender ese número, esto se llama el rango, el rank de la curva elíptica. Y acá tal vez puedo decir algo que tal vez les va a hacer prestar atención. Entender este rango R es tal vez la manera más difícil en el mundo de ganar $1 millón. O sea, entender este rango es uno de los problemas millonarios del Clay Math Institute, que anunciaron en 2001, 2000, por ahí. Y entender este rango es muy difícil y resulta que hay un premio de $1 millón para entender este número, este entero, en cierta manera particular, según una conjetura que voy a mencionar en un segundo. ¿Ok? Entonces, esto es un número que queremos entender. Y bueno, no tengo suficiente tiempo para hacer todos los detalles, pero la idea es, el rango es algo importante. Acá les digo una explicación, una manera de cómo encontrar todas las soluciones, todos los puntos de torsión. O sea, si se acuerdan, hay dos tipos de puntos que tienen orden infinito y puntos que tienen orden finito. Y entender estos es fácil, entender estos es difícil. Entender esto es fácil por el teorema de Nagle-Lutz, que dice que si es un punto de torsión, hay dos opciones, o la segunda coordenada es 0, o la segunda coordenada es un entero que divide a este número de acá. O sea que es fácil de calcular. Entonces tal vez termino con esto de acá. La idea es, estos puntos de torsión para nuestras curvas elípticas son fáciles de entender. Hay 4, 0, 0, D0, menos D0 y el punto de infinito. Entonces la idea es, si hay un triángulo rectángulo racional, sí y solo sí, este punto, el grupo de puntos, los puntos racionales de la curva elíptica es infinita. O sea, si el rango es positivo, ángulo con área D. Y como vimos en un slide anterior, si hay uno, hay infinitos, usando esta regla de cómo sumar puntos. ¿Okay? Entonces, tiene muchas conexiones con unos teoremas muy importantes en teoría de números. Involucra el último teorema de Fermat, involucra la conjetura de Birch y Swinnerton-Dyer. Este es el problema millonario. Si lo quieren buscar online, pueden saber un poco. Entonces, hay una relación entre la curva elíptica, que es lo que se llama la función L. Se sabe que todo depende más o menos del valor de esta función L evaluado en el número en 1. Entonces, lo que necesitamos es una manera de cómo calcular este valor de acá. Y eso es exactamente lo que dice el teorema de Tunnell. Y lo que estoy poniendo, mostrando este slide, porque acá se ve, lo que queremos es esto igual a 0, porque es un resultado, si esto es igual a 0, el rango es mayor que 0. Entonces, queremos saber cuándo esto es igual a 0. Esto es igual a 0 exactamente cuando n igual a 2m, que es la fórmula de antes. O sea, es de aquí de donde proviene estas condiciones raras que tiene Tunnell. Y el tercer artículo que publiqué como matemático era algo que involucra este criterio de Tunnell, cómo evaluarlo de manera eficaz. Y no sé, creo que con eso debería terminar, así que les digo gracias y estoy para preguntas si hay. Si alguien tiene preguntas, pásela por el chat, o si no, igual pueden prender sus micrófonos y hacerlas. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Bueno, yo en todo caso me pareció súper interesante. De hecho, una pregunta que te iba a preguntar era acerca de unicidad en cuanto a los triángulos, pero luego ya utilizando las propiedades de grupo y que se podían generar infinito número. Pero mi pregunta es si es que, o sea, unicidad en cuanto a esas como estructuras, porque de lo que entendí, cada uno genera una como serie infinita de soluciones
¿Se puede demostrar que esa es la única como serie que cumple esa relación o no? O si es que hay alguna pregunta en cuanto a eso. No, eso depende un poco de este rango. O sea, tenemos las curvas elípticas tienen puntos de este estilo, ¿no? O sea, las soluciones racionales a nuestra curva elíptica, la que tiene la D, o sea, este igual a x al cubo menos t al cuadrado por x. Esa curva elíptica particular, los puntos tienen esta forma. Y si el rango es igual a 1, hay una sola serie, hay un punto de orden infinito y todas las sumas de ese punto me da una familia de soluciones. Si el rango es igual a 2, hay dos soluciones como iniciales y de ahí todas las combinaciones de esa familia y de esa otra familia también son soluciones, así que hay como el espacio de dimensión es 2 en un sentido. No es una serie, pero es como un espacio vectorial más o menos de dimensión 2, de dimensión igual al rango. ¿Se entiende? Entiendo, sí. No. En todo caso, si no hay más preguntas en este momento, muchísimas gracias, Nathan, muchísimas gracias, Adrián, y todas las personas que organizaron del Departamento de Matemáticas de este coloquio. Agradecemos nuevamente a la comunidad USFQ que estuvo conectada y todos los invitados que estuvieron a través de nuestro Facebook Live.